Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente. Un saludo caluroso para cada uno de ustedes. Aquí está su hermana Georgina, dándole gracias al Señor por este momento, por esta ocasión que nos da para venir a meditar en su santa palabra. Hoy veremos el capítulo 3 de Yeshaya en hebraico. Su nombre es Isaías, el libro profético de Isaías. Sabemos que Isaías tiene un nombre, Yeshaya, que es un nombre muy importante que nos revela el nombre del Mesías. Yesha, que significa Yahweh salva. Y ya sabemos, es solo para recordar, que este profeta fue uno de los profetas que más habló del ministerio de Yeshua. Muchas profecías encontramos del milenio, y también fue uno de los profetas que también Dios usó mucho para la ciudad de Judea, para el reino del sur, Judea, para traerlos al arrepentimiento. Entonces voy a hacer la oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que abra nuestro corazón y que el espíritu de la letra sea dándonos el mensaje que el Eterno nos quiere dar en esta noche. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria y así sea el honor que nos has concedido este privilegio de poder venir a ministrar tu palabra, de poder aprender tu palabra, de poder estar aquí unidos en unión por medio de tu Espíritu Santo con todos tus hijos, y que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, dando sabiduría. Dame sabiduría, Padre, para poder dar el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros, que podamos ser edificados a través de este mensaje, que es un mensaje nuevo, un mensaje reciente, porque este mensaje no solamente nos habló a los reyes de Judá, sino que hoy tú estás haciendo una exhortación para todos los reyes de esta tierra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque tú eres un Elohim bueno, porque tú eres un Elohim santo, porque tú eres un Elohim justo. Te damos gracias en esta hora. Mi alma te alaba y te bendice. Que seas tú tomando el control en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Tú eres el bienvenido, bendito Rey de toda gloria. Bueno, mis amados, aquí, como les expliqué, vamos a ver este capítulo 3, que es un anuncio de un juicio inminente que el Señor está avisando por medio del profeta Isaías a la nación, en modo tal de que el pueblo sea llevado al arrepentimiento. En específico, como vamos a ver, este es un juicio que el Señor actuará específicamente. El Señor está airado contra las personas que eran los dirigentes de la nación. Vamos a ver el contexto de esta exhortación. El Señor hablaba a los reyes que gobernaron en el tiempo de Isaías, y nosotros podemos ver en Segunda de Reyes cuál era la condición. Segunda de Reyes, el capítulo 15 y el capítulo 16 nos hablan de los reyes que gobernaron en el tiempo en el cual Isaías desarrolló su ministerio. Aquí en estos capítulos vemos los reyes de Judá, como también vemos los reyes de Israel. Y después, más adelante, le voy a dar un poquito de lectura para traer un poco de contexto. Entonces le voy a dar la lectura a la palabra del Eterno para que comencemos a ver lo que el Señor quiere darnos a entender por medio de este mensaje precioso que el Señor ha dejado. Un mensaje de exhortación. Dice la palabra, capítulo 3, voy a leer del verso 1 al verso 3. Porque he aquí el Señor Yahweh, el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de los ejércitos,
Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Entonces aquí el Señor hace un elenco de las personas contra las cuales el Señor iba a traer este juicio. Esta es la primera parte, ¿no? Por motivo del degrado y de la corrupción moral que reinaba en aquellos tiempos. Una nación que nosotros sabemos que el deseo del corazón del Eterno era que fuera una nación apartada, una nación que diera luz a todas las naciones alrededor de ellos. Sin embargo, vemos que después de tantos años, después de la división que pasó en los tiempos del rey Salomón, después del reinado del rey Salomón, cuando le sucedió su hijo, sabemos que la nación de Israel vino por motivo del pecado de apostasía de Salomón, vino una división, y por este motivo el Señor permitió que se dividieran en dos reinos. El reino de Judá, que es el reino del sur, con su capital Jerusalén, y el reino del norte, que es Israel, con su capital Samaria. En Samaria, total degradación, porque ellos se entregaron totalmente a la idolatría, se separaron de las leyes del Eterno. También, a un cierto punto, los reyes que eran de Judá, donde por un tiempo reinaba la equidad y reinaba la justicia, con el pasar del tiempo, pues esto se fue cambiando. Y por este motivo el Señor, ¿qué dice? Que el Señor soberano Yahweh anunció con mucho tiempo de antelación este juicio que vendría a la nación. Por causa de que aquellas personas que debían de vigilar, que debían de proteger, que deberían de haber tenido levantado la nación, manteniéndola en justicia, porque el Señor aquí dice que Él iba a quitar al sustentador y al fuerte, que iba a quitar todo sustento de pan, dando a entender que venía hambre a la nación. Sabemos que uno de los juicios que el Eterno ha siempre aplicado para corregir a las naciones es la hambruna y también la espada, que es lo que el Señor, esos son uno de los juicios que el Señor usa, porque ya sabemos que si el mundo no, si las personas no vienen humilladas, si las personas no vienen confrontadas, las personas continúan en este modo equivocado de hacer las cosas. Entonces aquí el Señor dice que Él iba a quitar el sustento del pan y el socorro del agua. Dos cosas que son vitales para la supervivencia del ser humano y de los animales. Sin agua y sin pan no hay vida. Eso es lo que el Señor nos da, la vida por medio de su espíritu, pero esta carne necesita un nutrimento. Entonces aquí vemos que el Eterno dice que iba a quitar al valiente. Esta es la palabra Gibor, que nosotros ya sabemos que habla de una persona de poder, una persona que tiene una cierta virtud de poder enfrentar las situaciones adversas con valentía. El Señor habla del hombre de guerra. Aquí el Señor se refiere a aquellas personas que pertenecían al ejército. Esos son los varones de guerra, los hombres valientes que podían, en cualquier situación de guerra, podían enfrentar al enemigo. Y el Señor aquí está hablando de que lo iba a quitar a ellos. Esto aquí es símbolo de que Dios le iba a quitar esa protección en la cual ellos confiaban. Porque, como le dije, ya ellos no confiaban en la ayuda del Eterno, muchos de ellos no. Y lamentablemente también Judá estaba cayendo en este degrado. Aquí vemos que Él iba a quitar al juez,
Recordemos que los jueces fueron establecidos por el Eterno. La primera mención que vemos de los jueces lo vemos en el libro de Éxodo, cuando por medio del consejo que le vino de parte de Jetro a Moisés, de que él necesitaba ayudante para juzgar al pueblo, el Señor, esto vino del Eterno, y desde ahí el Señor estableció jueces que juzgaran correctamente conforme a su santo espíritu y conforme a la Torá, conforme a la verdad del Eterno. Pero ya a este punto los jueces ya no estaban practicando la justicia. Y a los profetas, que eran también los que el Señor había colocado, que el Señor había levantado para traer palabra de exhortación, palabra de arrepentimiento, pero también palabra de dirección y palabra de consuelo. Dice el Señor que ya Él iba a eliminar, iba a quitar todo aquello en lo cual ellos hubiesen puesto su confianza. Entonces también al adivino y al anciano. El anciano, sabemos que había un grupo, los ancianos estaban representados por las personas que tenían más sabiduría del pueblo. No tenía que ver con edad, tenía que ver con las personas que habían demostrado por su sabiduría en las cosas del Eterno, que eran en grado. Eso eran los ancianos que el Señor reconoce. No tiene absolutamente que ver con la edad, pero que el Señor también lo quitaría a motivo del pecado de ellos. Y que cuando aquí dice que Él iba a quitar también al adivino, esta palabra que encontramos aquí es el Strong Hebreo 70 y 80, y es la palabra kazán. Y esta palabra tiene que ver con adivinación, significa literalmente adivinación por suerte o rollo mágico. Por implicación, adivinar. Entonces aquí no es como en algunos libros antiguos de la palabra encontramos que el adivino era el vidente, podía ser un profeta del Eterno. Pero aquí el Señor queda claro en hebreo el significado, que ellos iban a consultar a los adivinos, iban a consultar a las personas que el Señor había prohibido que ellos hicieran esto. La práctica de adivinación era una práctica que se pagaba con la vida, con la muerte. Entonces aquí el Señor está denunciando la condición degradada que tenían los líderes del pueblo, los que representaban al pueblo delante del Eterno, como está hoy el mundo entero. Entonces aquí también nos dice que esta palabra de sustento que el Señor le iba a quitar a ellos es la palabra Mishem, que significa apoyo, que significa respaldo, sostén, protección, sustento. Y también esta palabra sale de la raíz shan, que significa respaldarse y sostenerse por uno mismo. Entonces aquí el Señor le iba a quitar al pueblo todo lo que tenían, o sobre todo a los líderes, todo aquello en los cuales ellos pudieran confiar en ellos mismos, todo aquello en lo cual ellos pudieran contar, para ponerlos vulnerables, para poder permitir que ellos se dieran cuenta de que son seres humanos y de que por motivo de que ellos estuvieran en un lugar de eminencia, ellos no podían confiar en esto. El Señor no quería esto. Entonces el Eterno le está llamando aquí, le está aconsejando. En pocas palabras, el Eterno iba a quitar el vallado de protección que ellos deberían tener a causa de su justicia. Los líderes son muy importantes y nosotros lo estamos viendo en el día de hoy. Esto es una palabra de la actualidad. Dice la palabra en Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces aquí vemos que en aquel tiempo ellos estaban confiando en que habían ganado ganancias, en que habían acumulado casas, y lo vamos a ver en todo el desarrollo de los primeros capítulos de este libro de Isaías, de que ellos habían perdido la confianza en el Eterno porque se habían enriquecido, porque tenían a través de oprimir al pueblo.
Hoy en día estamos viendo la misma situación. Los líderes que deberían de representar las naciones se han enriquecido, han llegado a un nivel de riqueza, de poder, de orgullo, que al Eterno no lo consideran mínimamente. Y a motivo de esto, han venido distintos juicios en distintas naciones, pero vamos a ver en mayor magnitud en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Estos juicios del Eterno, porque simplemente Dios espera, en modo cíclico, va esperando a que la persona cambie. Y por eso el Señor, con mucho tiempo de antelación, anunció los juicios que se iban a desarrollar en la nación de Judea y en la nación de Israel, para dar el tiempo a que las personas se devolvieran de su mal camino. Entonces, vamos a leer la otra parte donde dice, voy a leer de Isaías 3, del 4 al 8, donde dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia a otros, y cada cual contra su vecino, y el joven se levantará contra el anciano. Aquí se refiere al anciano de Cana, a las personas que tenían una cierta edad, que ellos debieron de llevarle respeto, como enseña la palabra, que tenían que llevar respeto hacia el anciano. Todo esto el Señor dijo que lo iba a quitar. No era la voluntad del Eterno que esto sucediera, pero por motivo del degrado de todos, principalmente de aquellas personas que estaban como representantes del pueblo, los reyes y todas estas personas que tenían que ver con la administración de justicia y con la defensa del pueblo. Aquí dice: y contra el anciano y el villano contra el noble, que va a haber violencia. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir, ni me hagas príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh, para irritar a los ojos de su majestad. Entonces aquí vemos claro lo que el Señor le anuncia. El Señor dice que iba a traer, la nación iba a quedar en destrucción, en ruina, siendo esto el resultado del pecado. Voy a leer el contexto en el cual el ministerio de Isaías se fue desarrollando. Voy a leer una parte de Segunda de Reyes, el capítulo 16. Dejen un momentito, voy a ver. No, voy a empezar a leer en el Segunda de Reyes 15 para que veamos parte. No voy a leer el reino de Usías, sino ya cuando empieza su hijo. ¿Por qué? Porque de Usías sabemos que él por mucho tiempo él se mantuvo íntegro. Este fue el rey que por mucho tiempo Dios le dio honra y gloria. Él gobernó muchísimos años. Pero ¿qué pasó? Que dice en el verso 35 de su reinado: pero con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces también dice en el verso 37 del capítulo Segunda de Reyes 15: en aquel tiempo comenzó Yahweh a enviar a Judá y a Rezín, rey de Siria, y a Peca y y a su hijo Remalías. El contexto de Segunda de Reyes 15 es el reinado de Usías y el reinado de Jotán, que los dos tuvieron una parte de tiempo, sobre todo Usías, donde gobernó bien a la nación, donde Dios le dio conquista, pero él pecó. Recordemos que él fue que le vino la lepra porque se sublevó, se rebeló y quería
ofrecer incienso, porque llegó el orgullo, la soberbia se llenó su corazón por todo lo que el Señor lo estaba bendiciendo, y ya él quería sustituir a los sacerdotes de su ministerio prácticamente. Luego gobernó Jotán, pero ya Jotán tampoco quitó los lugares altos, y esto le fue de tropiezo porque ellos conocían sabían que el Señor no quería, que él mandó específicamente a que todos los lugares altos tenían que ser derrotados, tenían que ser eliminados. Eso está en Deuteronomio, el capítulo 7. Habla de esto, de que el Señor le envió a ellos a destruir todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que murió también Jotán, y Jotán, este hijo, y tampoco fue quitado. Y luego entran, vamos a ver dónde sigue después de este rey Jotán, donde empieza a gobernar, y tampoco gobernó conforme a lo que el Señor quería. Miren qué dice aquí en el capítulo 16, desde el 1 en adelante. Dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, esto era en Israel, comenzó a gobernar Acaz, hijo de Jotán, en Judá. Él fue el que comenzó a gobernar. Después de la muerte de Jotán, entró Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. Aquí vemos también el cumplimiento de lo que el Señor, de lo que acabamos de leer en Isaías 3, que ya él, un rey joven de 20 años, no era una persona experta, no era una persona que podría tener tanta experiencia, aunque porque el ejemplo que ellos tenían no era totalmente correcto delante del Eterno. Y oye lo que sucede: y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Elohim, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas y las abominaciones de las naciones que Yahweh echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, dos enemigos levantó el Señor. Subieron a Jerusalén para hacer guerra a Siria y sitiar a Acaz, pero el Señor no le permitió que la tomara totalmente. Aquí vemos la misericordia del Eterno. Pero mira lo que sucede. En aquel tiempo el rey de Edom recobró a Elat para Edom, es decir, le tomó una ciudad. Y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pilsernel, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Oye, que mira, aquí esto es parte del sustento que el Señor habla, que ellos confiaban en todo menos que en el Eterno. Hijo de un rey pagano. Y dice: sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Esto era para darle un poquito de contexto, porque el profeta Isaías ministró en el tiempo de este degrado que llevaba la nación de Judá. Y aquí vemos uno de los motivos por los cuales el Señor habló de que le iba a venir cobardía a las personas que cuando habla de que lo iba a quitar, era que el Señor iba a quitar también esta fuerza, este apoyo que ellos tenían. Y vino a ellos cobardía, vino miedo. ¿Por qué? Porque ya la nación, el Señor no le estaba dando el apoyo que Dios quería darle por motivo de sus pecados. Entonces cuando dice en el verso, voy ahora a Isaías 3, en el verso 6, donde habla de que cuando uno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y dijere: tú tienes vestido, aquí la palabra es manto. Aquí se refiere
a una persona que tenía la autoridad para gobernar en Judá. A motivo de la condición devastadora que la nación se iba a encontrar, ellos no se iba ya, ninguna persona, ninguno de los que tenían el manto, el legado, iban a querer gobernar. ¿Por qué? Porque ya la nación estaría destruida. La nación iba a estar en ruina y por esto no iban a tener efectivamente el sustento de pan, y esto se cumplió. Todo lo que el Señor mandó a decir aquí, el Señor tuvo que ejecutarlo porque el pueblo continuó con su maldad. Y a motivo de esto, el Señor tuvo que aplicar esto. Entonces dice el Señor, el verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron para sí mal. ¿Qué sucede? Que, hermanos amados, recordemos Sodoma, los pecados que cometía Sodoma, todo tipo de depravación sexual, y no tenían misericordia. Y ya lo de ellos era talmente descarado que ellos se reunían para hacer este tipo de perversión sexual en grupos, en familias. Iban a los lugares y ahí practicaban todo tipo, se vendían incluso. Enseña el libro de Hacer que ellos incluso se vendían a las mujeres y a sus hijas, hacían un intercambio de copia, en palabras actuales, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo hoy, amados hermanos? Hoy en día es la misma situación. Los líderes no están aplicando la justicia ni el derecho como el Señor estableció. Hoy en día todas las naciones de la tierra han abrazado el movimiento diabólico del LGTB, esa asociación, el orgullo homosexual, donde hay todo tipo de depravación. Hoy en día ya se le han quitado prácticamente el derecho a las personas a que se expresen públicamente su descontento, ¿no?, hacia este tipo de práctica. Hoy en día viene penalizada casi la familia a través de las redes sociales, y los gobernadores han legalizado estas prácticas, han legalizado en Europa, han legalizado el aborto, han legalizado todo tipo de casamiento entre homosexuales. La depravación que vimos en la nación de Israel y la nación de Judá, esta depravación hoy está a largo, extendida en todas las naciones de la tierra. Ni todos los ministros que pudieran gobernar en justicia y en derecho, hoy en día lo que están es llenándose de dinero, han vendido a la nación, la han vendido literalmente por el cohecho, por el dinero. No les importa que la nación esté padeciendo violencia, no les importa ninguna de las cosas que el Señor estableció. Mira, los Estados Unidos fue una nación que al inicio Dios amó. ¿Por qué? Porque ellos establecieron sus leyes en base a principios bíblicos, y muchas naciones antes actuaban así. Hoy en día, ¿qué estamos viendo en Colombia? El líder de Colombia, Petro, es un satanista declarado. La presidente de México es una atea, pero practica todo tipo de magia, de conjuro, todo eso, usa limpia y todo lo que le hacen. Y esto, Cuba no se diga, República Dominicana. Oigan quién está gobernando a República Dominicana: un libanés, y le ha vendido la nación a Haití. Prácticamente está lleno de todo tipo de vudú y de todo tipo de cánticos que ellos usan en su nación en Haití, que está totalmente deteriorada porque es una nación que tiene más de 500 años de pacto satánico. Y así están toda la mayoría de las naciones de la tierra. Los líderes están corrompidos, no hacen la voluntad del Eterno. Pero en el medio dice la palabra en el verso 10: decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí vemos que en el medio de la devastación que hubo ayer, y en el medio de la devastación
que va a haber todavía en todas las naciones. Lo que estemos caminando con integridad, lo que nos hayamos acatado a la palabra del Eterno, lo que estemos practicando los mandamientos del Señor, lo que estamos amando a Yeshua en espíritu y en verdad, a pesar de la prueba grande que va a llegar, el Señor promete que lo va a sustentar. ¿Por qué? Porque hay principios justos y bíblicos. Dice la palabra, Proverbios 3:33, la maldición de Yahweh está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, nosotros tenemos que mantener la justicia y el derecho y orar para que el Eterno restaure a las personas que deben, que delante de Dios tienen una autoridad para defender la nación, para actuar correctamente y no lo están haciendo. Debemos de orar, cada uno de nosotros tenemos que orar por los presidentes, por los ministros, por todas aquellas personas que están en los puntos estratégicos para que el Señor obre y orar contra aquellos que están practicando injusticia y todos aquellos que se fían, que confían en aquellas personas que son brujos y que practican brujería. Porque aquí cuando dice también, volviendo para atrás, porque esto quería decirlo, cuando en la Biblia Reina Valera explica y en algunas traducciones que el Señor iba a quitar al capitán del 50, al hombre de respeto, al consejero, al artífice excelente y el hábil orador, aquí hay cosas que tengo que mencionar. Como porque para conectar. Hoy en día los líderes se están dejando guiar por los chamanos. Por eso, en pocas palabras, por el adivino, por el brujo, por el hábil orador. ¿Por qué le digo el hábil orador? Porque también esta palabra es el strong lacas y habla de encantamiento. Así como ellos tenían adivino, también habla de estas personas que a través, literalmente, este strong habla de encantamiento, habla de susurro y también habla de una oración privada, habla de amuleto, es decir, y de conjuro. Entonces, aquí vemos que en el ayer los reyes de Judá, como en el hoy, confiaban en esas personas que podían traer a ellos lo que prácticamente el consejo que ellos deberían de buscar por el sabio, el verdadero. Ellos ya confiaban en personas que practicaban la hechicería, y lo mismo que se vio ayer es lo mismo que estamos viendo hoy. Que los reyes de la tierra están siendo guiados. El presidente de la Rusia tiene sus consejeros, hay un grupo de brujas, hermanos, es tremendo. Cuando nosotros nos vamos a buscar a ver qué está pasando en las naciones, nos damos cuenta de que ellos las naciones están siendo guiadas por el agorero, por los brujos, por los chamanos. Están buscando el consejo de Baal para poder administrar, para poderse mantener. Entonces debemos de orar para que el Señor les traiga arrepentimiento, y si no se quieren arrepentir, bueno, porque el Señor aplique lo que Él sabe hacer, porque sabemos que tenemos a un Elohim justo. Dice también Isaías del 11 al 15, y al impío mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el recurso de tus caminos. Yahweh está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Yahweh vendrá con juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que matáis mi pueblo y molestáis y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Yahweh de los ejércitos. Entonces aquí vemos cómo el Señor está denunciando. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos nunca debieron de hacer lo que hicieron. Le pusieron una carga de impuestos muy grande a los pobres. Y cuando los pobres iban a buscar
justicia en las puertas de la ciudad donde juzgaban en la antigüedad. Ellos qué hacían, le cobraban, le daban dinero, tomaban usura de las personas que tenían dinero y le quitaban el derecho a los pobres. Hoy lo estamos viendo igual. Las autoridades que están para juzgar, hoy fácilmente usted no tiene justicia. Mi país, mi nación, en República Dominicana, es así. Para que tú tengas un juicio justo, tú tienes que clamar al Eterno, porque ellos se venden, el mismo abogado que tú le pagaste para que defendiera tu causa, se vende al adversario porque le da más dinero y tú pierdes tu causa injustamente. Pero tenemos a Yeshua, que es el abogado nuestro. Todas las cosas tenemos que en este tiempo estar clamando, mis amados hermanos, no hacer nada sin la oración, sin pedir al Señor que nos traiga justicia. ¿Por qué? Porque esta condición en la que vemos hoy, mira dónde vivimos hoy. Hoy vemos que nosotros aquí en Italia estamos viviendo la misma opresión que el Señor estaba denunciando en Judá. ¿Por qué? Porque si tú compras una casa, como en mi caso, y tú trabajas, y hay dos personas que trabajan en tu casa, ya, tú perdiste todo, prácticamente te cobran un montón de impuestos que tú no logras con lo que te pagan tu sueldo. Ya tú tienes que mensualmente sacar una buena parte de tu sueldo para pagar como impuesto, porque ellos no miran lo que tú hiciste una deuda para comprarte una casita, que tú cogiste un dinero prestado. Ellos miran el importe del dinero que tú manejaste, y ya en base a eso ya tú eres un pudiente, y entonces te oprimen, te cobran bastante dinero y no alcanza. Yo lo estoy viviendo, mis amados hermanos. Yo puedo entender muy claro esto, porque para ellos enriquecerse, para ellos vivir en holgura, para vivir con muchas casas y vivir bien, porque ya sabemos que todo el impuesto que se le cobra al pueblo no viene manejado con justicia, con equidad, como es justo que se cobre, porque vemos que el Señor ordenó la décima para él, pero ¿cómo la usa el Eterno? Para mantener a los levitas, para mantener a los que trabajan en el reino, para el reino de los cielos. Sin embargo, para las cosas, para mantener que haya pan en su casa. Sin embargo, el dinero que cobraban estos oprimidores de antiguo y los oprimidores de hoy, porque el mismo sistema satánico se ha mantenido, es un dinero de injusticia, donde ellos se compran aviones privados, donde se compran islas privadas, donde se enriquecen ellos, se enriquecen su familia, y nosotros no tenemos hospitales que funcionan, no tenemos estructuras funcionantes correctamente, y tenemos un yugo pesado de impuestos que nos están agobiando. Entonces, el Señor lo dice claro, estaban moliendo y despojando al pobre, porque todo lo que le cobraban a los que eran indefensos era para ellos enriquecerse. Pero dice la palabra, ellos no actuaron como dice aquí en Deuteronomio 16, el Señor dijo: no tuerzas el derecho, no haga asesión de personas, ni tome soborno, porque el soborno ciega a los hijos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. También dice la palabra en Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio, hermano. Mira lo que estaban viviendo. Y andaban en mentiras. Y fortalecían la mano de los malos a través del cohecho, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Sí, porque también el pueblo, debido a la opresión y también porque nunca se estableció, ellos le quitaron, así no hasta el reinado de Josías, ellos no demolieron esos lugares altos donde el pueblo ahí iba a fornicar contra el Eterno. Pero en medio de todas esas cosas el Señor le va a dar el juicio. ¿Por qué? Porque tenemos a un Elohim justo y Él no va a dejar, así como ayer Él actuó actuando con justicia. Fueron deportados a Asiria, primero la nación de Israel, luego
Judá fue llevado a Babilonia. Asimismo el Señor va a permitir. Hoy en día la palabra me enseña que la maldición nunca llega sin causa y que los diferentes eventos de guerra y todo lo que está sucediendo en las naciones no es por casualidad. Detrás de todo eso hay un juicio que Dios permite por el pecado del pueblo y por el pecado de los gobernantes que se han vendido a la potestad demoníaca para obtener poder y para tener dominado al pueblo. En esta segunda parte, que la voy a leer ya para terminar, es la parte donde nos habla de las hijas de Jerusalén, de cuál era la condición que tenían las mujeres que estaban en eminencia, las mujeres que estaban al lado de los presidentes, del rey, del ministro y de aquellas personas que ocupaban los lugares de importancia. Dice, asimismo dice Yahweh, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión, raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas. Esto se le cumplió, porque cuando ellas fueron llevadas al cautiverio, recuérdense que, como yo expliqué en una de las aliyas, el raparse la cabeza era un símbolo de esclavitud. Esto era un símbolo de esclavitud porque ellas eran llevadas y les rapaban la cabeza. Y esto también lo vemos que el Señor ordenó que le hicieran a las mujeres que eran llevadas, traídas como botín. Esas mujeres que cuando ellos invadían el pueblo, Dios ordenó a que le quitaran las vestiduras que tenían y que por un mes les raparan la cabeza. No sé si se acuerdan. Ellas, para quitarle todo, despojarla de todo esto, porque como quiera en la antigüedad esto era un símbolo de esclavitud. Entonces, también dice, en aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pominos de olor, es decir, los perfumes, los zarcillos, los anillos. Mira todo lo que el Señor está elencando que le va a quitar. Sigo leyendo. Dice que le iba a quitar también, amadas hermanas, es tremendo, de verdad que la ropa de gala, los mantecillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en la tierra. El Señor no miente y todo esto vendría sobre las mujeres que estaban también, eran las mujeres que tenían riqueza, las mujeres que estaban, porque las pobres no tenían todo este elenco que el Señor hace. Entonces, quiero decir una cosa, este capítulo es usado mucho en las iglesias pentecostales, en aquellas iglesias donde ponen carga pesada a las personas, donde dicen que no se pueden usar aretes y que no se pueden usar anillos ni joyeles, porque ellos se basan en este capítulo y se han despojado de todo. Eso es falso, porque la palabra me enseña que la novia será ataviada y la palabra me enseña que el oro y la plata no es malo, ni las cadenas ni los anillos. Ahora, si usted pone su confianza en esto, como lo ponían también estas mujeres que a motivo de su riqueza, ellas caminaban con el cuello alzado. No podemos poner confianza en la riqueza, no podemos absolutamente tratar tampoco de enseñar a ponerle como esas cargas pesadas a las personas
por motivo de prohibir cosas que Dios no prohibió. Podemos usar el oro, la plata, pero claramente no con cosas que fueran como símbolo de idolatría en nuestra vida. Nada que tenga que ver con la idolatría. Ni tampoco podemos porque el Señor nos ponga en un lugar de eminencia, menospreciar y ver a los otros comportarnos con esa actitud que ellas llegaron a actuar, porque claramente sus príncipes, los reyes que ellos tenían estaban actuando mal y el pecado llegó y abundó en el medio de ellos. Entonces, para concluir, esto tuvo cumplimiento, porque mira la palabra en Lamentaciones. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias se ha hecho tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le fallaron, se devolvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen y sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido los hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Yahweh la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, y sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Sí, este juicio que el Señor le envió no se cumplió inmediatamente, porque tenemos a un Elohim que en el medio del pecado, en el medio de la maldad del pueblo, tenemos a un Elohim clemente y misericordioso, y que Él anuncia con mucho tiempo de antelación para que el pueblo tenga tiempo de arrepentirse. Pero si el pueblo no cambia, entonces el Eterno se ve obligado a enviar todas estas cosas que hoy el Señor hará en todas las naciones, que van a ser golpeadas por el hambre, van a ser golpeadas por la miseria, y bueno, como se está viendo hoy en Siria, como se está viendo en distintas naciones, va a venir todo lo que el Señor ha dicho, todos los instrumentos de juicio que nosotros vemos que el Señor habló en Apocalipsis, van a venir sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque el pecado, así como ayer que abundó, hoy en día es lo mismo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que entender que nuestro Elohim es un Elohim justo. Y como justo, Él es juez de toda la tierra, y Él tendrá que traer cosas. Pero hay esperanza, porque dice la palabra que al justo le irá bien. Entonces nosotros tenemos solo que confiar en Él. Aleluya. Gracias, mis amados. Hasta aquí le dejo esta palabra, que sea de edificación para sus vidas, y les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Un abrazo.